Hay algo más valioso que las joyas, más importantes que la belleza. Es la personalidad, la que logra convertir a algunas gentes en el blanco de todas las miradas, ya sea que se encuentren en un escenario o simplemente transiten por la vida. A mí atraía poderosamente la atención, aunque era de complexión menuda. Su distinción lograba hacerla destacar. Esta extraña cualidad fue evidente desde el momento en que entró por la puerta de Versalles. Todos se preguntaban unos a otros en voz alta quién era. Aquellos afortunados que conocían al duque se dirigían a él y luego, mirando a Amé, esperaban con la obvia intención de que los presentaran. Apenas había llegado a la galería de los espejos, donde se celebraba la recepción, y ya parecía que el duque y sus dos damas ofrecían ellos solos un festejo. Amé quería conocer el salón del que tanto había oído hablar, pero estaba tan repleto de gente que solo podía ver las deslumbrantes arañas y percibir parcialmente los gigantes espejos que reflejaban las joyas y el colorido de la compacta multitud. El piso estaba cubierto con dos alfombras de aubusón. El duque caminó lentamente sobre ellas, acercándose a la chimenea. Un hombre corpulento con muchas condecoraciones en la casaca se sentaba en una silla dorada y junto a él se encontraba una mujer que Amé reconoció enseguida como María Antonieta. Era difícil explicar por qué la reina era tan hermosa. Los rasgos de su rostro no eran clásicos ni espectaculares, tomados por separado, pero su deslumbrante tez, sus azules ojos y la gracia y elegancia de sus movimientos le hacían a uno comprender que su belleza era demasiado grande para describirla con palabras. El embajador inglés presentó al duque, y el rey y la reina hablaron con él unos minutos. Después le tocó el turno a Isabela y al fin, con el corazón henchido de gozo, Amé hizo una profunda reverencia. María Antonieta la miró y en sus ojos brillaba esa expresión de dulzura y encanto que transmitía a todo el que la observaba. Nos complace darle la bienvenida a Versalles como pupila del duque de Merincourt, dijo el rey en un tono pomposo. Gracias, señor, contestó Amé. ¿Es esta su primera visita a París?, preguntó María Antonieta. Sí, madame. La entrevista terminó. Se anunciaron a otros personajes y Amé se retiró para darles paso. El rey es exactamente como en las monedas, le dijo Amé al duque en voz baja, cuando ya nadie podía oírlos. Es bondadoso, no importa lo que digan de él. Es un buen hombre. Pareces muy segura, dijo el duque, y no creo que nadie te esté contradiciendo. Tengo el presentimiento de que algunas personas piensan que él no es bueno. No sé por qué, pero estoy segura de ello. ¿Y la reina? ¿Qué piensas de la reina?, preguntó el duque. Su Majestad es la persona más adorable que haya conocido. Pero existe algo malo. Es como si hubiera una sombra detrás de ella que me asusta. No entiendo lo que estás tratando de decir, contestó Isabela, que escuchaba la conversación. Ni yo misma lo entiendo. Solo sé que está ahí como una mancha oscura y amenazante. Se detuvo de súbito y, queriendo pasar desapercibida, se escondió detrás del duque. Pero él también se había fijado en el mismo rostro encarnado, de larga nariz, que se dirigía hacia ellos. El duque esperó con aire sereno a que el duque de Chartres se aproximara. «Buenas noches, Merincourt», dijo con voz pomposa, que escucharon muchas personas. «Me da gusto verlo otra vez. Lo único que siento es que la visita que hizo a mi castillo camino a París no hubiera sido más prolongada». Merincourt abrió su cajita de rapé. «Cuando una avería en mi carruaje me obligó a salirme del camino, jamás imaginé que el castillo más próximo fuera el de su señoría». Era una respuesta que todos pudieron entender, y el rostro del duque de Chartres adquirió una sombría expresión al decir: «Volveremos a vernos, Merincourt. Nos volveremos a encontrar. Por supuesto, París es una ciudad pequeña». El duque de Chartres se volvió sobre sus talones, pero
Cuando empezaba a desaparecer entre la multitud, regresó de pronto. «Esta noche circula por las calles una sátira muy divertida acerca de usted», dijo. «¿Ya la ha leído?» Melincourt tomó un poco de rapé. «Nunca leo esas sátiras», replicó en tono aburrido. «Ni tampoco las escribo». Se escuchó una risa ahogada proveniente de las personas que los escuchaban. Muy pocos de los que frecuentaban la corte sentían simpatía por el duque de Chartres o aprobaban sus tácticas contra la reina, y sin embargo, en una batalla de ingenio, los que se aventuraban contra él invariablemente llevaban la peor parte. Los cortesanos hicieron ruedas alrededor del duque, ansiosos de congraciarse con un hombre que no temía entablar batalla con uno de los hombres más peligrosos de Francia. Pero, por sobre las cabezas de la multitud, Melincourt había visto entrar a alguien en la galería de los espejos. Era una figura imponente y atractiva, de maneras galantes y un mal disimulado aire disoluto, que iba saludando a una bella dama tras otra. «¿Quién es ese?», preguntó alguien detrás del duque de Melincourt. «Es su excelencia, el cardenal de Rohan», fue la respuesta. «Cree en todo y en todos, excepto tal vez en Dios». Entonces, teniendo a Isabela a su derecha y a Amé a su izquierda, se dirigió hacia el grupo que rodeaba al cardenal. Amé temblaba y sentía las manos heladas. Lo único que deseaba en esos momentos era escapar. Sin embargo, por obedecer al duque, no protestó cuando él la hizo ir hacia adelante hasta que, casi al llegar junto al cardenal, se volvió para hablar con el conde de Bernés, ministro de Relaciones Exteriores, con quien había cenado la noche anterior. El conde de Bernés, ansioso de servirle, se dirigió al cardenal. «Su excelencia, el duque de Melincourt desea serle presentado». La sonrisa del príncipe de Rohan era demasiado efusiva para ser natural. «Mi querido duque, esto es en verdad un honor. Oí decir que estaba en París y me prometía hacerle una visita a la primera oportunidad. ¿Tuvo un buen viaje? Espero que el cruce del canal no haya sido turbulento». «Un poco turbulento, pero los que vivimos en Inglaterra estamos acostumbrados a esas cosas. Me permite, su excelencia, presentarle a mi prima, Lady Isabella Barrington, y a mi pupila, Miss Court». Las dos damas hicieron una profunda reverencia. El cardenal le sonrió con ternura a Isabela, pues era una mujer hermosa, y luego miró a Amé. «No sabía que su pupila viajaba con usted», le dijo al duque, y era evidente que estaba irritado, pues aquellos cuyo negocio era obtener para él toda clase de información, habían omitido reportarle tal detalle. «Miss Court no viajó conmigo». «¿Está haciendo su debut?», le preguntó el cardenal a Amé. «Sí, su excelencia». A pesar de todos sus esfuerzos, Amé no pudo controlar el temblor de su voz cuando contestó, pero era obvio que, por el momento, el cardenal no estaba interesado en ella. Se volvió para dirigirle unas palabras a Isabela y procedió después a saludar a otros conocidos. A su lado llegó un hombre alto, de aspecto severo y gran nariz aguileña, cuyos pequeños ojos desaparecían bajo las espesas cejas. «¿Quién es ese?», le preguntó el duque a Isabela. «El que está hablando con el cardenal. De seguro lo conoces. Es el príncipe de Fremont, un hombre horrible. Aunque todo el mundo adora a su esposa, dicen que es él quien decide la política exterior de Francia. Debe ser cierto, porque el rey le tiene miedo». El duque estudió con interés al príncipe de Fremont y antes que pudiera responderle a Isabela, se vieron rodeados de nuevo por multitud de personas ansiosas de agradarlos. Más tarde, se oyeron las cadenciosas notas que invitaban a bailar y Amé se vio rodeada por un grupo de jóvenes nobles, ansiosos de obtener el privilegio de bailar con ella. «Me has asignado el papel de una viuda respetable y te odio por ello», le dijo Isabela al reunirse con el duque, que hablaba con varios hombres de estado, y entonces, antes que él pudiera responder, ella ya se había ido a bailar, pues tampoco le faltó pareja. Eran las 4 de la mañana cuando Amé confesó que se sentía cansada y que le empezaban a doler los pies. Isabela ocultaba un bostezo tras otro tras de sus manos enguantadas. La reina se había marchado una media hora antes,
muy a su pesar. Pero lo hizo porque sabía que muchos de los presentes deseaban regresar a sus hogares, pero no podían retirarse antes que ella. Había logrado infundir un toque de alegría dentro de la formalidad de la fiesta, y ella misma parecía sentirse feliz, atenta solo a disfrutar del momento. Cuando se divertía, María Antonieta se veía más esplendorosa que nunca. A veces tenía un genio muy vivo y, sin razón aparente, quería o despreciaba con pasión a las personas. Su voluble temperamento causaba innumerables controversias en la corte y hacía que todos los que la servían se sintieran confundidos, diciéndose que su seguridad se basaba en algo tan poco sólido como la fugaz sonrisa de una mujer que solo buscaba su propio placer. La reina era una mujer de carácter, y si se hubiera casado con un hombre lo suficientemente fuerte para obligarla a comportarse con más propiedad, hubiera sido una reina admirable. Pero Luis solo era inteligente en lo que concernía al saber. La torpeza de sus movimientos y la poca estima en que se tenía a sí mismo lo hacían aparecer rudo y estúpido en comparación con la brillante inteligencia de su esposa. Luis comprendía con profunda tristeza que le había fallado como hombre y como esposo durante los 5 primeros años de su matrimonio, y ahora, después del nacimiento de su primer hijo, se sentía aún avergonzado ante la pujante feminidad de la reina y, extasiado ante su encanto y su belleza, la amaba más. En Versalles, María Antonieta era la suprema atracción y cuando se retiraba del salón de baile, parecía que las luces se opacaban y se atenuaba la vivacidad de las bulliciosas multitudes. Se iniciaba ahora un movimiento general hacia la escalera, pero, debido al aglomeramiento de la gente, solo después de un rato el duque y sus acompañantes pudieron llegar al carruaje. Isabela y Amé se recostaron cómodamente contra los suaves cojines. «Oh, Dios, qué tropel. Estoy agotada», exclamó Isabela. «Fue maravilloso, maravilloso», dijo Amé. «Tuviste un gran éxito, muchacha», le dijo Isabela. «Y, aunque debería estar celosa de ti, no lo estoy en lo más mínimo». «¿Por qué tendría que estar celosa de mí?» «Porque por primera vez en mi vida he estado acompañada por una mujer que ha tenido más galanes que yo». «Debo estarme poniendo vieja». «Porque no me importa». «¿No lo crees así, Sebastián?» «¿Y por qué tendría que importarle?», preguntó Amé antes que él pudiera contestar. «Solo eran un montón de chicos tontos. Yo quería bailar con Monseñor, pero él no quiso». «Ya estoy demasiado viejo para bailar», dijo el duque. «Esos chicos tontos, como tú los llamas, tienen una edad más apropiada para ti. ¿Qué te parecieron los primeros hombres solteros que conociste?» «Creo que la mayoría eran estúpidos. Solo decían estupideces. El hermano del rey, el conde d'Artois, no hacía más que repetir todo el tiempo que mis ojos parecían estrellas. Puede imaginarse un símil más tonto. Las estrellas son puntiagudas y mis ojos son redondos». «¿Le dijiste eso?», preguntó Isabela. «Sí, y me contestó que yo era poco amable. También añadió un montón de necedades». Isabela empezó a reírse, divertida. «¿Le dijo eso al conde de Artois?» «Oh, Sebastián, me hubiera gustado verle la cara, si él se cree el destrozador de corazones más grande de todo París». «Creo que él es ridículo», dijo Amé. «No me gustan los jóvenes». «Jóvenes. El conde de Artois tiene 27 años y tú 18. Es una diferencia de edades apropiada». «¿Apropiada para qué?» «Para el matrimonio, por supuesto». A Isabela le tomó de sorpresa la alarmada expresión que descubrió en el rostro de Amé. La joven, atemorizada, se volvió hacia el duque. «Usted no estará pensando», empezó a decir. Él entendió las palabras entrecortadas antes que ella terminara la frase. «No, por supuesto que no», dijo con voz calmada. «Nadie va a arreglar ninguna boda. En Inglaterra es diferente. Allí las personas se casan porque están enamoradas, no como en Francia, donde los matrimonios son por conveniencia». Amé emitió un leve suspiro. «Me asusté por un momento. Lady Isabela ha sido muy buena y le estoy muy agradecida, pero es tan impulsiva en todo que temí que me casara antes que pudiera darme cuenta. La verdad es que
Llegado el caso, preferiría regresar al convento a casarme con uno de esos estúpidos jóvenes. Sebastián, no alientes a esta joven a despreciar a la nobleza de Francia, dijo Isabela tratando de parecer severa, aunque sonreía. No respeto a nadie más que a mí, monseñor, contestó Amé. Observé la admiración con que lo miraban y escuché una dama decir: Dios mío, he aquí a un hombre, ojalá no fuera tan vieja. Amé hizo una pausa. ¿Qué quiso decir con eso de tan vieja? ¿Sería que ya era demasiado vieja para casarse? Isabela rió, pero el duque dijo en tono serio: Eso es lo que quiso decir. Creo que fue un cumplido. Por supuesto que era un cumplido. Debió haber oído el tono en que lo dijo. He aquí a un hombre. Hubiera querido contestarle que estaba de acuerdo con ella. Me valoras demasiado. Debes hablar con Hugo, quien pondrá todo su empeño en desilusionarte. El señor Hugo es muy serio, ve las cosas con demasiada gravedad, pero de todas formas es muy gentil. Siempre aparenta estar muy quieto, muy frío, pero por dentro es como si llevara una hoguera encendida. Dios mío, ¿cómo sabes eso?, preguntó Isabela. Porque aunque siempre está tranquilo, tiene un gran corazón y profundos sentimientos. Estoy segura. ¿Y qué piensas del cardenal de Rohan?, preguntó el duque. Amé casi se agazapó junto a él y por un momento no contestó a su pregunta. Cuando lo hizo, habló en voz baja, muy diferente al tono alegre que antes empleó. No lo entiendo. El cardenal pertenece a la Iglesia y siempre creí que todos los sacerdotes eran santos y sagrados, por vivir muy cerca de Dios. El padre Pierre es así. Él no es un cardenal, solo es un sacerdote. Pero uno comprende que todos sus pensamientos y hasta su último aliento son buenos. La madre priora nos dijo una vez que los ojos son las ventanas del alma, y cuando uno miraba al padre Pierre, comprendía que su alma era tan pura y tan gentil como la de un niño. Pero el cardenal es diferente. Hay algo en él que me hace temblar. No es precisamente que le tenga miedo, es que se trata de un hombre que no parece conocer a Dios. Un buen estudio de su carácter, comentó el duque. Dime, Amé, ¿cómo sabes todo eso? No lo sé. Tal vez esté equivocada. Así lo espero. Pero sé que el duque de Chartres es malvado, igual que sé que otras personas, como el señor Hugo, son bondadosas. Palabra que es como hablar con una adivinadora, exclamó Isabela. No me atrevería a preguntarte qué opinas de mí. Me daría miedo oír algo desagradable. Pero, ¿por qué, madame? Yo la quiero. Usted ha sido muy bondadosa conmigo. ¿Pero no dirías que soy buena? No es bondadosa en la misma forma que el padre Pierre, pero es, como dicen los ingleses, de corazón efusivo. Sin embargo, se siente sola. Siempre está buscando algo que no puede encontrar. Pero eso es ridículo, empezó a decir Isabela, y luego se detuvo. ¿Qué quieres decir?, preguntó entonces. Creo, madame, y perdóneme si no le agradan mis palabras, que usted está en espera de algo, tal vez del amor, o de alguien que la ame. No lo sé. Tal vez solo puede ser feliz si amara mucho a otra persona. Bueno, la verdad que... El duque notó que Isabela no contradijo la afirmación de Amé. Durante el resto del viaje, permaneció sentada en silencio en una esquina del carruaje, muy seria, en contra de su costumbre. Al llegar a casa, sentían todos el cuerpo rígido y estaban muy cansados. Aunque era muy tarde, varios lacayos esperaban en el vestíbulo de la gran mansión. Vamos a tomar un vaso de vino antes de irnos a la cama, dijo el duque. Contrarrestará los efectos del aire de la noche. Se dirigió a la sala de estar. Un lacayo trajo enseguida una bandeja con bebida. En una mesa lateral había abundancia de bocadillos. Amé probó algo, pero Isabel exclamó que estaba demasiado cansada para comer nada más. Una noche de éxito, creo, dijo el duque, y algo muy alentador. El cardenal no imagina siquiera cómo es Amé. Será difícil que alguien buscara en Versalles a una novicia escapada de un convento, dijo Isabela. No estoy tan seguro.
Lo que quisiera saber es por qué tiene tanta importancia personal para él que Amé regrese al convento. ¿Cómo me gustaría poder decirle que ha hablado con la joven a quien busca, sin volverse siquiera a mirarla? Pero, aunque lo hubiera visto antes, le hubiera sido difícil reconocerla. Todo el mundo me dijo que me veía muy bien, dijo Amé, volviéndose hacia ellos, con un pedazo de pollo en la mano. —¿Cree que me vería bien, monseñor? —preguntó dirigiéndose directamente al duque. ¿Se sintió orgulloso de mí? La pregunta tenía una intención muy seria y él titubeó antes de contestar. —¿No has recibido suficientes elogios por una noche? El conde de Artois te dijo que tus ojos parecían estrellas. Y el otro joven dijo que mi boca era una rosa y mis oídos conchas. Todos eran muy tontos y solo hablaban necedades. Por favor, quiero saber lo que usted piensa. Y si te dijera que estaba orgulloso de ti, ¿entonces qué? Preguntó el duque sonriendo. Creo, dijo Amé tomando aliento, que le besaría la mano porque, sabe, yo también estaba muy orgullosa de usted. Inclinó la cabeza al hablar y posó sus labios sobre el dorso de la mano del duque. Luego, con un suspiro de satisfacción, apoyó la mejilla por un momento contra el brazo de él. Todo fue maravilloso, pero solo porque usted estaba allí. Isabela se levantó de la silla en la que estaba reclinada. Te había dicho, Sebastián, que me estabas haciendo portarme como una anciana viuda, pero ahora me haces sentir como una entremetida. ¿Entremetida? Amé la miró con asombro. Sí, y si no entiendes lo que eso significa, creo que debo explicártelo. Entremetida es alguien que está de más, una tercera persona que queda relegada cuando dos personas se llevan muy bien y no necesitan que nadie más esté presente. Isabela, no es necesario, empezó a decir el duque, pero Isabela contrajo los labios de ira. Tú hablas de Amé como si fuera una niña, Sebastián, pero tiene 18 años y ya es una mujer, y debe aprender a comportarse como tal. Debe aprender que no se puede enamorar abiertamente a un hombre como ella lo ha hecho, y mucho menos a uno que ha asumido la responsabilidad de ser su tutor. Pero yo no estaba enamorando al duque, protestó Amé. Por supuesto que sí. ¿Qué crees que hacías al comportarte de esa manera con él? No es correcto, no es propio que procedas así. Pero, madame, no quise hacer nada malo. Es que quiero tanto, tanto a monseñor. Sus ojos se llenaron de lágrimas que rodaron por sus mejillas y, con un sollozo, se volvió y salió corriendo del salón. La puerta se cerró tras ella. Isabela miró al duque, consternada. Oh, Dios, no pensé que fuera a ponerse así. Tendré que presentarle mis disculpas. Es tan sensitiva, pero es verdad, Sebastián. Te ama con frenesí. Estoy de acuerdo contigo en que esta situación es completamente ridícula. Pensé que esta noche, cuando conociera a otros jóvenes de su edad, se daría cuenta de que soy demasiado viejo y demasiado aburrido, y que se equivoca al dispensarme su cariño. Amé es una chica muy dulce y muy gentil, y ahora me he portado muy brusca con ella. Es culpa tuya, Sebastián. No debería ser tan atractivo. Querida, lo que te atrae de mí es mi título, lo sé muy bien. Amé tenía razón, Isabela. Estás buscando a alguien a quien amar y todavía no lo has encontrado. ¿Y si no me enamorara nunca? Preguntó, poniéndose seria. Entonces creo que ninguno de los dos estaría contento de ocupar un segundo lugar. Dijo estas palabras con tal entonación que Isabela levantó los ojos hacia él. ¿Te estás enamorando, Sebastián? Él le volvió la espalda y dijo con voz ronca: Puedo estarme poniendo viejo, pero todavía no estoy senil. Isabela entró lentamente a la biblioteca donde Hugo Waltham estaba ocupado con un montón de cuentas. Sonrió cuando Hugo se puso de pie y le hizo señas de que volviera a sentarse. Se la veía encantadora esa mañana. Llevaba los cabellos sueltos, libres de todo artificio, los rubios rizos atados con una cinta azul que hacía juego con la que se anudaba a la cintura. Se sentó junto a la ventana y sus ojos, cuando miraron a Hugo, eran brillantes y alegres. No cabe la menor duda acerca del éxito de Amé.
Mire estas invitaciones. No hay una sola casa en París que no le haya abierto sus puertas. La duquesa de Duras dará una fiesta especial para todos nosotros la semana que viene. Y la princesa de Lambert, un baile de máscaras. Cuando pienso en lo estiradas y difíciles que son estas señoras, me entran ganas de reír. A mí me pone nervioso. Si supieran la verdad, jamás perdonarían a Sebastián. Isabela se encogió levemente de hombros. En realidad eso no le importaría mucho. Hace un año hubiera estado de acuerdo con usted, tal vez hasta hace un mes, pero Sebastián parece haber cambiado. Isabela lo miró rápidamente. Yo pensé lo mismo, pero me figuré que eran ideas mías. No creo que lo estemos imaginando. Es evidente que se ha efectuado un cambio en él. Su conducta es más seria y más correcta que lo que nunca fue. Isabela asentó las tarjetas, se llevó la mano a la barbilla y miró hacia el jardín. «¿Sabe una cosa, Hugo? No me sorprendería que todos hubiéramos cambiado un poco». «¿Todos nosotros?» Isabela asintió con la cabeza. «Yo también me siento diferente. Es muy difícil explicar lo que siento y es algo que no puedo decirle a Sebastián. Solo conseguiría hacerlo sonreír con cinismo y me haría sentir como una tonta. Pero a usted puedo decírselo. Creo que es la influencia de Amé sobre todos nosotros». «¿En qué forma?» «Es muy difícil de expresar con palabras, pero creo que ella saca a relucir las mejores cualidades de aquellos con quienes se relaciona. Si alguien me hubiera dicho hace una semana que iba a ser amiga de una joven en la que Sebastián estaba interesado, le hubiera contestado que estaba loco. Y sin embargo, aunque quiera, no puedo estar celosa de Amé. Suena ridículo, pero es la verdad. No hay razón para que esté celosa de ella. Ella está enamorada de Sebastián, eso es obvio, pero no tengo la menor idea de lo que él siente por ella. Ni yo. Y sin embargo, tengo que admitir que ha cambiado. Pero ese no es el asunto. Yo soy joven y hermosa, y aquí estoy, de dama de compañía, y en cierta forma relegada a un segundo lugar por una muchacha más joven que yo, y mucho más adorable. Eso no es cierto, empezó a decir Hugo, pero Isabela alzó una mano para acallarlo. No hay necesidad de ser galante, Hugo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Yo fui la sensación de Londres y conozco bien los síntomas. Amé es la sensación de París. Es su turno, por decirlo así, de ser la reina de los brindis. No me gusta esa expresión, contestó Hugo casi molesto. ¿Le ofende? En extremo. No creo que constituya un elogio que el nombre de una mujer se asocie con el grupo de borrachos de los clubs de St. James o que se discutan sus encantos en los cafés y en las mesas de juego. Había tanta fiereza en su tono que Isabela lo miró divertida, pero ella no pronunció una sola palabra y, después de un momento, Hugo dijo con voz humilde: «Perdóneme si le parecí impertinente. Mis sentimientos no deben importarle en lo más mínimo, ni debe preocuparse por ellos. Sus sentimientos me interesan. No sospeché que le hubiera disgustado. Discúlpeme, no debía haber dicho eso. ¿Por qué no? Somos viejos amigos. Nos conocemos desde que vino a Melin. Yo estaba allí la noche que llegó. Me acuerdo con cuánto ardor felicitamos al duque por la elección de su nuevo secretario. Su predecesor fue un completo desastre. Y cabía la posibilidad de que yo pudiera ser peor, comentó Hugo. Yo no dije eso. Siempre le he tenido mucho afecto y ahora me sorprende oírlo expresarse así contra mí. No es mi culpa que un grupo de borrachos brinden a mi salud. ¿No? Isabela bajó los ojos ante la pregunta directa de Hugo. Bueno, no del todo. Hugo, levantándose, se dirigió a la chimenea. Nunca creí que usted fuera capaz de hacer algo realmente malo, pero lamento el mal uso que ha dado a su talento y la falta de interés que le ha prestado a su cerebro. Dios, pero es que tengo cerebro. Lo tiene. ¿Recuerda nuestras discusiones en Melin el primer año que nos conocimos? Era muy joven entonces. Estaba ansiosa de demostrar mis conocimientos, pero aprendí muy pronto en Londres que lo último que necesita una mujer es ser inteligente. Eso es cierto, pero considero que es una lástima pensar así.
Preferiría que me sentara a conversar con usted sobre mitología griega en vez de encabezar el baile de Devonshire House. Hubiera sido preferible que hablara de mitología griega en lugar de conducir sus propios caballos en Sevenoaks y ganar la carrera por una apuesta de 1000 guineas. Aquella aventura le había acarreado a Isabela mordaces comentarios y la censura de todas las viudas respetables de la sociedad. Por favor, no me recuerde esa carrera, que me hace ruborizar. Fue desastroso y, sin embargo, en aquel entonces me divertí inmensamente. Pero ahora ya no quiero participar en carreras, ni hacer todas esas cosas que causaron tanto escándalo el año pasado y el anterior. ¿Será que me estoy hastiando? Simplemente es más sensata. ¿Por qué no se dedica a la lectura? Tal vez encuentre que la mitología aún tiene el poder de emocionarla. Es usted una persona extraña, Hugo. Sin querer ser presumida, puedo decir que lo contaba como uno de mis más sinceros